Tanto de pues tuyo como Juan. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Jimena Guerrero y hago parte del área educativa y cultural de los Museos Santa Clara y Colonial. Y hoy tenemos la primera charla de este mes y tenemos el gusto y el privilegio de contar con la participación del profesor Chris Lane, profesor de la Universidad de Tulane en New Orleans, en Estados Unidos. Él es profesor de Historia de América Colonial. Ha tenido, pues, Chris ha escrito varios textos sobre piratería, sobre Quito y sobre las Esmeraldas. Y el último que presentó y publicó fue sobre el Potosí. Así que, pues primero, Chris, agradecerte. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este espacio. La idea es que Chris va a hablar alrededor de unos 20 a 25 minutos y en ese momento vamos a dar paso a todas las preguntas que ustedes en redes y en los comentarios nos pongan. Entonces, Chris, bienvenido y de nuevo mil gracias por aceptar nuestra invitación y pues todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a Laura Fonseca, al Museo Colonial y al Museo de Santa Clara. Es un gran gusto, un gran honor estar aquí con ustedes virtualmente para compartir algunos apuntes sobre el famoso Cerro Rico de Potosí. Y en mi querido Bogotá, siempre ha estudiado en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, la historia de la minería de plata, de la plata de Mariquita, del oro de todo Nueva Granada, y también de las esmeraldas de Muso y de Chivor y otros lugares. Entonces, sería mucho mejor estar ahí con ustedes personalmente, pero gracias a la tecnología tenemos una oportunidad de compartir por este modo. El caso de Potosí es especial. Pasamos a la primera diapositiva. El caso de Potosí es muy especial en el mundo, no simplemente en la historia de las Américas, sino en el mundo. Y tuvo su fama en la época de Carlos V de ser tesoro del mundo. Y en pensar en una montaña, una sola montaña, como el yacimiento más explotado y más importante y más rico de todo el mundo de plata. Hasta hoy los geólogos están de acuerdo que esta montaña que sigue, es casi un milagro que existe hasta hoy esta montaña. En otros países sería un hueco, pero la montaña que está agujereada, explotada desde 1545 y sigue explotando hasta hoy. Esta foto es del año pasado, del julio de 2019, tomado yo lo tomé desde una torre de una iglesia y se ve frente a la derecha la torre de la compañía de la iglesia jesuítica. Y el Cerro Rico, el famoso Cerro Rico que llega a casi 5.000 metros, un poco menos, y está cayendo ahí encima por tanta explotación. Y ahí al frente hay otra montaña más chiquita que se llama Huayna Potosí o Potosí Junior, Huahua Potosí. Y esta montaña entonces nos da la idea de una importancia mundial, no solamente en términos de producción de plata, su importancia a la economía mundial, sino también en la historia de la tecnología. Entonces hoy hablamos de la tecnología, una mezcla de tecnología indígena y tecnología europea, o sea, asiática, europea, en la minería y el beneficio, cómo producir plata antes de la industrialización en este lugar tan aislado, muy aislado en las montañas del sur, centro de Bolivia, un lugar, como se ve aquí, bastante seco.
Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Cuando subes de la ciudad de Potosí, que actualmente tiene unos 350,000 habitantes, se encuentra en las lomas o en la parte de la cordillera, cerca de la ciudad, pero a alturas, estos cárcamos o ruinas de molinos coloniales. Y hay muchos, hay uno, no sé cuántas docenas, pero en tiempos coloniales habían unos 110, 120 de estos molinos que abastecidos por agua, por un sistema de represas arriba de la ciudad, ahí a la izquierda de la montaña que se ve el Cerro Rico al fondo. Y estos cárcamos nos da una idea de una industria preindustrial. Siguiente, por favor. La producción o lo que salía de esta montaña fue toneladas por toneladas por toneladas y más de esta plata. Esta es una barra de plata de Potosí de 1622. Y se ve en el rectángulo a la derecha abajo, en el centro, una P1622, Potosí 1622. Esta barra de plata se recuperó del naufragio de Nuestra Señora de Atocha, cerca de en los cayos de Florida, en los años 70 y 80. Y este naufragio es famoso en Colombia porque también llevaba bastante oro en moneda, en joyas, en barras de la Nueva Granada y más famosamente tal vez esmeraldas de Muso. Pero la plata potosina fue más importante en términos de volumen y este producto financiaba las guerras interminables de los Habsburgos. Entonces, la importancia de Potosí era más la posibilidad de seguir o conseguir más tierras, o más poder, los Habsburgos de España, pero siempre pagando esta plata a los banqueros genoveses o flamencos. Siguiente, por favor. Esta imagen es del año 1603 y muestra muy bien la producción de plata por el sistema de ingenios de agua. Estas máquinas con sus ruedas grandes se muelen a la material que sacaba de la montaña, del Cerro Rico, y se añade mercurio y otros ingredientes para la producción de amalgama, y la amalgama, mercurio con plata, de eso sacaba la plata fina. Entonces, esta tecnología fue introducida a Potosí a fines del siglo XVI, 1572 exactamente, y eso revolucionó la producción de plata en todo Potosí y subió la producción a un nivel imponderable. Siguiente, por favor. Curiosamente, justo durante esta revolución por la amalgamación o el beneficio de plata por máquinas de agua, seguía una tecnología indígena, no simplemente inca, sino andina, de producción de horno de viento. Entonces la letra dice, estos indios están guairando. En guaira es quechua por viento. Entonces el horno de viento se llamaba guaira o guaira china también se dice. Y vemos en los documentos que la producción de plata entre 1545, el descubrimiento,
importante, y con la amalgamación se cambió en realmente una revolución en la producción. Pero vemos una tensión, y esa tensión es entre la importancia de tecnología indígena en la minería misma y también en el beneficio, y la producción un poco más racionalizado en el sentido de órdenes y de química por los europeos, introducido en este caso desde México. Siguiente, por favor. Bueno, este dibujo se muestra, es un poco complicado, hay mucho que ver aquí. Hecho por una amiga artista en Sudáfrica. Y ella me ayudó a explicar de forma visual la producción y todo su sistema. La izquierda arriba se ve los mineros, los indígenas sacando el mineral de la mina y llevándolo a la puerta de la mina, donde las mujeres seleccionaban la material para, para bajar a los molinos en llamas, y los llamas vemos en los documentos por miles y miles y miles. Habían 100.000 o más llamas en este proceso, siempre subiendo y bajando la montaña con sus sacos de material a los molinos, y ahí se ve los trabajadores seleccionando otra vez la material para las estampas, y las estampas lo hacían una material muy fina como harina. Los trabajadores otra vez seleccionan y seleccionan y lo ponen este material como harina con sal, con mercurio y otros ingredientes en unos cajones con agua para hacer como un lodo. Y a pesar de la dificultad de este trabajo, trabajaban día y noche, todos los días. Había muy poco descanso. Y por eso podemos decir que Potosí fue realmente industrial en ese sentido de un horario completo, trabajando día y noche, hombres, mujeres, niños, todos trabajando para producir plata para el rey, para los dueños, para el mundo. Y el proceso entonces, después de lavar la amalgama que sale de los cajones, de ahí hay que sacar el extra del mercurio, que queda con una sustancia muy pesada que se llama pella, y esa pella a la derecha se ve pacado en un molde para hacer la piña de plata, sacando el mercurio por un alambre, y finalmente a la derecha abajo se ve la producción de la barra que han visto antes, la barra de plata que tiene su peso. Eso sale en general en mulas a la costa, a Arica, lo que es actualmente Chile, de Arica a Lima o al Callao, puerto de Lima, y de allí a Panamá y después a Europa. También salía bastante barra de plata para la China por Manila, desde Acapulco, pero eso ya es otro cuento. Siguiente, por favor.
de volvernos a conectar con él. Ah, ya está conectándose de nuevo. Ay, Cris, de nuevo, Hola, qué pena. disculpe, no sé qué pasó, tal vez bueno, la tecnología y a veces tiene sus problemas, pero bueno, seguimos. En este dibujo se ve una más o menos una idea de la máquina que era Potosí en total, no simplemente la máquina de producción de plata, o sea, el ingenio, sino de cómo funcionaba la ciudad como parte de una máquina. Y es más o menos el término que usaban los oficiales españoles de la época. Es decir, alguien que visita a Potosí la primera vez cuando estaba en auge dice, esta máquina es increíble, no hay otra cosa en el mundo como este, es el octavo maravilla del mundo. Horrible, seguramente, muy feo en el sentido de la contaminación del aire, del agua, de explotación de indígenas en mano de obra, pero también una maravilla en el sentido que nadie lo había visto algo tan complejo, un complejo que producía plata constantemente. Y se ve en este diapositiva donde suben a la montaña los indígenas trabajando. Entonces, mano de obra de mita, los mitayos que trabajaban por sus semanas o meses al año, y los mingados, o sea, pagados, trabajadores indígenas que le pagaban por la semana más que nada, no por el día. Y el número de indígenas trabajando dentro de la mina, alrededor de 1.600, sería entre 5 o 6.000. Había muchos trabajadores adentro de las minas, pero también los mitayos trabajaban en los ingenios. Entonces la producción incompleto. Y la plata que salía de los ingenios pasaba alguna parte a la Casa de la Moneda, que fue en el centro de la ciudad. Ahora hay una Casa de la Moneda de Potosí que es el museo, bueno, no nacional, sino del Museo de Potosí, pero esa Casa de Moneda es del siglo XVIII. La Casa de la Moneda del siglo XVI y XVII quedaba frente a la Plaza de Armas. Y dentro de esa casa de moneda trabajaban unos 150 hombres, casi todos hombres del sur de África, sur centro de África, o sea, Congo, Angola, haciendo las monedas junto con una docena de indígenas que trabajaban la fundición en el horno, y también una docena de españoles como monederos, los que hicieron a mano cada moneda. Entonces pasamos al final de diapositivas, y esta es una moneda de Potosí de 1644, solo para mostrar también una industrialización, pero artesanal. Tal vez es una contradicción en términos, pero una forma de producción masiva de plata en moneda para circulación global. La moneda potosina hasta 1640 tenía una fama de ser muy buena, de alta calidad, a veces un poco pesado, y muy apreciado. En China, en la India, en todo el Medio Este, lo que es actualmente Irán, Turquía, el norte de África, ni hablar de Europa. En Europa esta moneda pagaba soldados en Flandes, en el norte de Italia, realmente en todas partes. Entonces hay que pensar en la plata potosina y la moneda potosina como un producto cuasi industrial hecho a mano por el labor y pues la sangre de indígenas andinos, de africanos del subcontinente,
incluso de españoles que trabajaban en la producción. Y fue un caso temprano de la mundialización, la globalización de una mercancía y también una moneda. Entonces voy a terminar en este momento para permitir tiempo para preguntas de ustedes. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Cris, entonces ya tenemos alguna pregunta. Tenemos una pregunta de Viviana Arce. ¿Cuál es el momento de mayor auge de producción en Potosí? Muy bien. El año 1592. Si tuve un poco más tiempo, podría mostrar más diapositivas de la producción, la curva de producción y decadencia. Pero lo interesante es que siempre en la minería se encuentran ciclos, es decir, una subida y una bajada, otra subida, otra bajada. Y en el caso de Potosí, el descubrimiento español, digamos, fue descubierto por indígenas, pero en términos de el auge principio, el auge bonanza inicial, de 1545 hasta 1557, algo así, unos 10 años que la producción fue muy alta, muy, muy rápida, porque allí en el cerro estaba con material muy rica, súper rica, incluso pedazos de plata, plata nativa. Entonces ese auge inicial, sube, baja, y con la perforación, otra subida, otra bajada. Y con la introducción de la amalgamación, ese método, esa tecnología que venía desde México en 1572, empezó otro auge, otra subida en la producción. Y esa subida de la producción era más la recolección de otro material que antes no podían recuperar. Es decir, con la Guaira solo funcionaba con una especie de yacimiento o material muy rica. Y la material no tan rica, pero que seguramente contenía plata, se acumularon para el beneficio de amalgamación, y con eso la subida hasta 1592, y de ahí empezó a caer. Subió otra vez en el siglo XVIII, pero a fines del XVIII, es decir, casi 100 años después, o más, 150 años después. Y con eso subió, pero nunca al nivel de fines del siglo XVI. Cris, bueno, nos llegó otra pregunta y es, ¿a qué se refiere el quinto real? Muy bien, muy importante. De Cristian Andrés. Muy bien, el quinto real o la porción de la producción que pertenecía al rey. Es decir, en términos legales, en las Américas, en todos los reinos que pertenecían al imperio o monarquía hispánica, el imperio Habsburgo hispánico, todos estos reinos, lo subterráneo, cualquier cosa bajo la tierra, cualquier tesoro, pertenecía al rey. Pero el rey no quería invertir directamente en la minería, sino decir a los sujetos: si usted quiere sacar plata, oro, esmeraldas, perlas de mi tierra, de mi terreno, se puede hacerlo con el privilegio mío, con licencia, y en cambio hay que darme el quinto real, el quinto de la producción bruta, o de esmeraldas, o de oro, o de plata. Entonces, este es el impuesto más pesado para los mineros, porque imagínate, hoy en día no se puede pagar una regalía de 20%. 20% es mucho.
Entonces, para los mineros de Potosí o los españoles que tenían ingenios y minas, ellos decían, bueno, rey, pagamos el quinto real, pero ¿qué puede hacer usted para nosotros? Porque es mucho. Y más o menos el negocio era la mitad. El rey te da mano de obra indígena, es decir, en cambio por el mano de obra no gratis, pero muy barata, hay que pagar el quinto. Y por eso el quinto real en Potosí fue pagado en total hasta principios del siglo XVIII. En otros lugares bajaban, es decir, por ejemplo en Popayán, pagaban el quinto real al principio, pero los mineros decían al rey, por favor, que el costo de producción es muy alto, no hay mano de obra, no hay mita, entonces por favor damos algo. Y el rey dice, bueno, 10 años hay que pagar el diezmo y no el quinto, 10% y no el 20%, pero después de esos años hay que volver al quinto. Y los mineros otra vez, por favor, que baja el impuesto, es mucho, no podemos seguir. Ok, bajamos otros 10 años, etc. Pero Potosí, por ser tan rico, no permitieron bajar el quinto real hasta 1736. Ok. Profe, tenemos varias preguntas. Esta es de Santiago Robledo. Salía mucha plata de Potosí. La riqueza de los mineros potosinos condujo a que esta ciudad se volviera un centro de consumo de productos venidos de otros lugares del mundo. Sí, muy buena pregunta, porque lo que he intentado explicar en mi libro es que Potosí no fue solamente un lugar de producción y de explotación y de exportación, sino un lugar, una ciudad grande en términos coloniales, un lugar de consumo y consumo de todo, consumo de sedas, consumo de porcelana, consumo bueno, bastante comida. Y en esa diapositiva se ve que venía coca por toneladas, más que nada desde el este de Cusco. Habían unas chacras de coca de los incas que pertenecían a los élites de Cusco y mandaban por toneladas coca constantemente para los mitayos y los mingados de Potosí. Entonces el consumo, sí, se ve en el redondo a la derecha, la venta de coca. Y esto tal vez fue el negocio más importante en términos de rentabilidad, fue la producción y consumo de coca. Pero después de eso, esclavos, mulas, toda especie de textiles, joyas que venían de Nueva Granada. Entonces se encuentra joyas de oro, esmeraldas y perlas de la Nueva Granada en los dotes, en los testamentos de las élites mujeres en general de Potosí. Consumían y consumían y consumían. Se puede tomar un vinito de sur de España, un Jerez, en una taza, una copa de Venecia, que llegaba desde Venecia y la gente pagaba en plata para tomar una copa de buen vino en vidrio de Venecia. Entonces, sí, el consumo, Potosí, por su importancia en el mundo, producía tanta plata que podía comprar cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Y se encuentra eso en los documentos. Bueno, Cris, otra pregunta de Jesús Ruiz. Esta es una pregunta metodológica. Para esos que aún no hemos hecho historia global, ¿qué consejos nos das para expandir desde, por ejemplo, lo micro a lo global? Eso, eso es difícil, muy buena pregunta y difícil de responder porque siempre hay que explicar lo local para entender cómo funcionaba. Y hoy más o menos enfocado en la producción, el proceso íntimo de la producción de plata,
y la tecnología como es parte tal vez de la historia de tecnología o de ciencia, pero en términos globales se puede hablar de una fusión de ideas. Es decir que a Potosí venía gente de todas partes, incluso indígenas de otras partes de los Andes que sabían una forma de hacer minería en otro lugar, lo intentaban allí. Tenían una idea de, no tenemos combustible como allá en el centro de Perú, ¿qué hay aquí? Entonces usaba yareta. Yareta es como un musgo que se encuentra ahí en esa parte de los Andes muy secos y se usaban para combustible. Entonces, la fusión de ideas por los inmigrantes de todas partes, venían, por ejemplo, un señor de Florencia, se llamaba Nicolau Benigno, y Nicolau Benigno fue un experto en la minería y empezó a hacer túneles horizontales en 1550, muy temprano, una tecnología no muy compleja, pero con una inversión súper carísimo, le costó muchos años y mucha plata perforar la montaña así y no así. Y eso abrió la montaña para el drenaje y todo. Entonces podemos decir que la tecnología, el consumo, el comercio, todo esto no se puede explicar Potosí sin una visión global, pero no puede entender Potosí sin ver la cosa justo como microscopio de cómo funcionaba esta parte. Y tal vez otro consejo es pensar en las cadenas de mercancías, de dónde empieza la producción y dónde se encuentra al final. En el caso de plata potosina, se encuentra la producción dentro de la mina por todo el beneficio, la moneda, de ahí circulación global en moneda. ¿Y a dónde esa moneda? China e India, China, India, casi todo. Como hoy la China tenía una población casi doble que Europa, la India un poco menos, pero no tanto, mucho más que Europa. Y ambas tenían, los mogoles y los Ming, tenían economías muy complejas y amonetizadas, es decir, que circulaba moneda en plata. Y para entender eso, la demanda y la producción y la circulación, hay que pensar en términos globales, pero es difícil decirlo. Bueno, profe, tenemos como 6 preguntas más. David Bonilla pregunta, ¿las tecnologías empleadas para la extracción minera, de dónde venían? ¿Eran españolas 100% o hubo conocimiento indígena? O de otro lado del mundo. Sí, es un poco difícil saber exactamente quién es inventor de qué. Pero cuando los españoles llegaron a Perú, es bien posible que ninguno de los conquistadores tenían experiencia en minería, ni en buscar minas, ni en sacar plata, ni en sacar oro, nada. Tenían el interés, el deseo, la fuerza, pero no tenían expertise. Y ellos siempre decían que los indígenas que ya sabían, los curicamayos, los que ya tenían conocimiento de minas o de yacimientos, por favor, que muestre a nosotros dónde están. Pero ustedes trabajan, ustedes buscan y ustedes trabajan y nosotros como ponemos un mayordomo. Entonces la tecnología originalmente es completamente indígena. Lo nuevo es la importación de hierro y acero, de hierro, de herramientas de hierro, que igualmente en Nueva Granada, en Colombia, la importación de nuevas herramientas y este metal hizo mucho más fácil la explotación, pero hasta un punto.
porque la piedra es dura. Entonces, ¿quién empezó con la pólvora y cuándo? Es un misterio porque no lo hicieron en Potosí, no aparece en los documentos hasta fines del siglo XVII, es decir, más que 100 años después del descubrimiento. Tenían pólvora, usaban pólvora en armas de fuego, en artificios de fuego. Entonces había pólvora por todos lados, producida por toneladas en Lima y otros lugares, pero no lo usaban en minería hasta fines del siglo XVII. Es muy curioso porque lo usaban en Europa un poco antes, pero imagínate, me parece obvio desde nuestro punto de vista, pero ahí no, la gente no pensaba en eso. En realidad, la pólvora es horrible bajo tierra, porque produce humo, produce inestabilidad, es súper peligroso por todas las razones que puedes imaginar. Pero es otro caso que una tecnología europea que llega, pero no penetra hasta que había una crisis en la producción de plata. Entonces la gente estaba buscando algo para cambiar. Y la amalgamación, como les he dicho, venía directamente de México, pero no fue inventado en México, sino en Europa. Es decir, la amalgamación ya fue conocida como proceso, pero no a escala grande, solo a escala muy pequeña como laboratorio. En México, en 1550 y pico, un tipo de Sevilla, Bartolomé de Medina, más o menos publicó su método de casi industrial de producción de plata, así con mercurio, y eso unos 20 años después lo llevaban a Potosí. Entonces, europeo, criollo, sevillano. Este sevillano tenía amigos de Alemania, del sur de Alemania, lo que es actualmente Austria. Entonces, es un poco difícil decir. Entonces, 100% no. Ok. Leo Henao Giraldo pregunta sobre los efectos de la producción y la circulación de esta plata en el espacio económico colonial. ¿Qué elementos adicionales al modelo de Asadurian pueden presentarnos a partir de sus investigaciones? ¿Cuáles son los principales aportes y conclusiones para el debate historiográfico en la formación del mercado interno? Bueno, Asadorian fue, tal vez nos ofreció un modelo, un historiador, obviamente de ascendencia armenio, pero que viene de Córdoba, de Argentina, y vive ahora en México, creo que sigue publicando de vez en cuando. Asadorian empezó en los archivos de Córdoba, Argentina, que fue otro eje importante, producción ahí o cría de mulas, y también el paso de esclavos desde Angola y Congo por Buenos Aires. Y la salida de plata por esa ruta fue casi todo contrabando. Asadorian, desde el punto de vista de Córdoba, mirando hacia el norte y mirando también al oeste hacia Chile, pensaba cómo articuló Potosí y su plata esta economía regional colonial de Sudamérica, y pensando después en cómo conectarlo con España, con Nueva España, con el Caribe, con Filipinas, etc. Pero empezando con la economía, articulación de la economía regional. Un ejemplo, Quito. ¿Cómo explicar Quito y su prosperidad a fines del siglo XVI hasta mediados del XVII? La plata potosina. Había mercado en Nueva Granada, pero no había tanta gente en esa época. Pero el mercado de Potosí, la demanda de Potosí para paño de Quito, un textil de lana muy buena, no buena como la de Europa porque no permitía competir con esos textiles importados, pero de buena calidad. Entonces, Quito prosperaba por enviar textiles a Potosí por vía de Guayaquil, Lima, Arica,
por la montaña, por Oruro, ahí subiendo hasta Potosí. Y no solo Potosí, sino Charcas, es decir, lo que es actualmente Sucre, La Paz, Tucumán, hasta Córdoba llegaba el textil de Quito. Entonces, Asadorian nos explicó cómo toda esa zona de los Andes se incorpora en un sistema de desarrollo regional. Es decir, es verdad que la mayor parte de la plata de Potosí lo sacaba al mundo. Es decir, que se fue a Europa, que se fue a China, que se fue a la India. Pero también en el proceso, la circulación y la demanda de productos y mercancías dentro del imperio o virreinato del Perú nos lleva a un punto de desarrollo muy interesante. Y con la caída de Potosí, ¿cómo manejaba todas esas zonas? Caían en decadencia la producción de mulas en Córdoba, caía la producción de textiles en Ecuador, subía otra vez después de unos años, pero no con Potosí, con plata de otros lugares y con el oro de Nueva Granada. Entonces, yo creo que se puede añadir al modelo de Asadorian una perspectiva global. Es decir, en términos de escala, se puede hablar de Potosí y su región, se puede hablar de América del Sur, la parte hispánica, y se puede hablar del mundo. Ok. Bueno, Alejandro Luna pregunta, aunque no es una pregunta guiada por la riqueza, pues a la riqueza monetaria, me interesa saber sobre el arte de Potosí. ¿Qué elementos de transculturación se encuentran en el choque cultural entre Castilla y Aragón y lo que hacían los pobladores de Potosí? Ok. Bueno, no soy historiador de arte, pero puedo decir que Potosí, por su riqueza, fue centro de una escuela de arte colonial desde muy temprano. Atraía a artesanos de todo el mundo, de pintores, de escultores, de plateros, de orfebres, de arquitectos. Y por no ser historiador de arte, solo puedo decir que hay un debate que sigue de qué elementos de la arquitectura o de la pintura o de la platería son indígenas y cuáles son españoles, europeos, y cómo manejar ese choque, como usted dice, un choque de culturas y también una mezcla de ideas, mezcla de tecnologías, como hablamos de la minería, el beneficio, seguramente en el arte se encuentra mezclas así también. Para mí lo interesante de Potosí es que su producción de arte es muy distinto a lo de Cusco o lo de Quito o lo de Bogotá o Tunja. Tiene un aspecto un poco severo y también tiene mucha influencia de italianos que venían muy temprano, más que nada pintores, y se ve la influencia de sus modelos. La Virgen de Copacabana fue muy importante a fines del siglo XVI, empezando en 1580 más o menos, y la devoción de cofradías a la Virgen de Copacabana, a la Virgen del Rosario, a la Virgen, los vascos, los vascongados, como decían en ese entonces, los que venían del País Vasco, tenían su propia cofradía de la Virgen de Aránzazu. Y fue muy importante, muy poderoso. Y los vascongados o vascos tenían una fama de ser muy aislados del resto de la ciudad, hablando su propia lengua y todo. Entonces, es un choque de culturas, no simplemente entre indígenas, africanos, europeos, sino entre los mismos españoles, muchos bandos y facciones de extremeños, de andaluces, de vascos, de gallegos, de todos. Entonces
Potosí se puede decir que la gente se mezcla, pero también se lucha. Había una lucha constante. Y eso se ve en la producción de arte y la competencia entre iglesias. Y las iglesias indígenas, o sea, las parroquias indígenas, están alrededor de la ciudad. El centro es puro español y alrededor de la ciudad, frente a la montaña, se encuentran las parroquias indígenas, cada uno con su iglesia en competición con uno con otro. Bueno, Cris, te voy a pedir un poco más de brevedad porque nos quedan 15 minutos y hay bastantes preguntas. Muy bien. Entonces, Andy, o creo, Acosta, en términos de historia ambiental, ¿cuál es la conexión entre la producción de plata y otras actividades mineras y su impacto ambiental regional? Muy bien, Andy. Gracias por la pregunta. En términos de el impacto medioambiental de producción de plata en Potosí, es un cuento o una historia que todavía falta de conocimiento. Tenemos muchos estudios, por ejemplo, de los suelos y la contaminación por mercurio, pero mucho menos sobre la contaminación por plomo, por zinc, otros metales que no pensamos que son tan peligrosos, pero realmente son. Y hasta, hasta un punto el enfoque ha sido mercurio, 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 pero la deforestación, la saca de la yareta, ese musgo que mencionaba yo, no tenemos muchos estudios. En los documentos coloniales hablan no hay ningún arbusto. En unos 5 o 6 millas de la ciudad no se encuentra casi ni hierba, no hay nada, solo piedra y tierra. Y la gente está hablando de uso de agua que les hace asco, es horrible el agua, porque la producción, el uso de los molinos, todo eso, entonces el aire, ni hablar del sonido, el sonido de esas máquinas todos los días, día y noche. En términos de contaminación o polución, fue súper importante y hablaban de eso en la colonia, no simplemente hoy, sino en el tiempo hablaban del problema. No hacían mucho porque la plata era más importante. Cris, Catalina Bonilla pregunta sobre la vida de los esclavos en las minas. Sí. Bueno, la esclavitud, es importante hablar de la esclavitud porque se encuentra al principio, poco después del descubrimiento. Se encuentra mención de esclavos negros, o sea, africanos, dentro de las minas trabajando con indígenas, que estaban parte de encomiendas o más o menos como sirvientes de los españoles. Y otro grupo se llamaba Yanacona, siempre tienen unos nombres distintos para su estatus. Y después la mita, que era no esclavitud, sino una leva, una forma de trabajo forzada que parecía, a la persona trabajando, parecía como esclavitud, pero no era esclavitud exactamente, porque la esclavitud tenía sus leyes y todo. Entonces, lo que se encuentra más que nada son esclavos dentro de la Casa de la Moneda. Y los esclavos dentro de la Casa de la Moneda vivían como en una prisión, no podían salir. Tuvieron que trabajar un día largo, todos los días, poco tiempo en mañana de los domingos, pero su esclavitud fue durísima y el trabajo en las minas durísima. El trabajo en los molinos por el polvo fue súper peligroso y también expuesto a mercurio. Entonces, el trabajo de mina, por la caída de piedras, por el polvo, por el frío, entras en el calor y sales al frío, sin comer mucho, tomar más coca que comida. Entonces, sí, mataba mucha gente la minería
los ingenios de beneficio y también la Casa de la Moneda. Ok, Cris. Beatriz Loaiza plantea también hablar de las lagunas, digamos, de este complejo, o sea, de plantearlo como un complejo industrial y hablar de las lagunas. Sí, gracias. Por la falta de tiempo no podía poner todas las diapositivas, pero tengo un mapa del sistema de lagunas, se llamaba en la colonia, o represas. En la cordillera que está al lado de Potosí, que no es muy alta, pero un poco más alta que el Cerro Rico, es una cordillera chiquita que tiene, antiguamente tenía glaciares. Y entonces en esas cuencas fabricaron represas, unos 30, 25, 30 represas para colección de agua en el tiempo de lluvias, que es muy corto en Potosí, para trabajar todo el año sin parar, abastecido por las represas. Y ese sistema también por los trabajadores indígenas de Mita. Tenían que construir, reparar y mantener todo el sistema de represas, acequias, canales, tubería, etc. Entonces, sí, un sistema súper complejo y súper grande en términos de escala. No hay otra cosa, no hay otro lugar en el mundo en esa época tan compleja y tan organizada para la producción de un metal. Ok. Paola Uparela pregunta, Guamampoma proponía al rey, las minas han de trabajar y los indios han de descansar. ¿Había algún tipo de regulación en términos de los turnos de trabajo de indios? Me imagino que en su gran mayoría mitayos y pues de niños. Sí, muy importante. Guaman Poma visitaba Potosí tal vez alrededor de 1600, no sabemos exactamente, pero habla de primera mano, tal vez un poco antes, 1590 por ahí. Y siempre había una lucha entre la corona y sus oficiales y la iglesia, diciendo que hay un problema moral grave en Potosí. Potosí más o menos explica al mundo el negocio con el diablo que ha hecho el rey de España. Es decir, condenar a los indígenas inocentes que no han hecho nada más que ser conquistados, condenarlos a un trabajo que les va a matar. Entonces, ¿cómo pensar en un balance en un sistema así? Entonces, siempre había una polémica constante. La mita es la muerte. La mita va a condenar al rey de España al infierno. Entonces es una cuestión moral grave, hay que hacer algo. Entonces siempre había esa polémica entre la iglesia y la corona, pero también entre los élites y los indígenas. Es decir, los indígenas diciendo, no vamos a trabajar sin pago, hay que pagarnos. ¿Y cómo pagar? Sacar una buena muestra de material y eso lo guardo. Y con las mujeres que guardan ese material, circula por otro mercado, un mercado negro o gris. Entonces se ve unas formas de resistencia, formas de adaptación, formas de trabajo moderado, hasta huelgas se encuentra. Pero los turnos sí, estaban muy reguladas, pero siempre con esa lucha constante y con ese moral, esa idea que este es horrible y hay que hacer algo para cambiarlo. Y hasta finales, la mita fue finalmente destruida por Bolívar. Llegó en Potosí en 1825, subió al Cerro Rico y dijo que pues ahora está libre, por fin, América es nuestra. Y la mita fue la primera cosa que tuvo que abolir.
Bueno, Cris, tenemos 5 minutos, entonces, como vamos a ser súper sintéticos porque tenemos una, dos, 3 preguntas, entonces Muy como ser muy, nos toca como correr un poco. Andrés Vargas pregunta, considerando la riqueza de la región, pues es de esperar que las autoridades ibéricas se interesaran más en controlarla. ¿Sabemos de los mecanismos de control y hasta qué punto fueron eficientes? Bueno, yo creo que, gracias Andrés. Bueno, yo creo que es difícil decir quién tiene el poder en Potosí en cualquier momento. En un momento parece que la corona tiene poder y en el siguiente parece que los élites locales lo han tomado. Y en otra ocasión viene un corregidor, otro magistrado del rey, parece que él mantiene, pero siempre está escapando, como con la Mita, la polémica de la Mita, el poder de Potosí siempre está en lucha, porque es tan importante a la corona, pero tan importante a los locales, a los criollos, los que mantienen el poder ahí dentro de la ciudad. Entonces es un caso difícil decir que quién controla Potosí. Siempre la corona dice que está fuera de control, es incontrolable. Oscar Londoño pregunta, algunos estudios han demostrado que el cerro fue un centro ceremonial. ¿Existe evidencia de algún tipo de resistencia por parte de los indígenas a la explotación minera a causa de este factor? Ah, hemos visto en los documentos referencias al Cerro Rico como una huaca, o sea, un lugar sagrado Sí. de alta importancia. Pero en términos de resistencia al trabajo minera, a la explotación minera como un modo de resistir la explotación, no hemos encontrado, por lo menos no he visto yo, algo tan directo. Lo que sí se encuentra es que la mina en esta parte de los Andes también es una huaca. Es decir, la mina es un lugar sagrado. Cualquier cueva, pero la mina también. La mina, por ser hecho por manos humanos, todavía es un lugar sagrado y hay que intercambiar. Hay siempre ofrecer algo, un sacrificio al tío, al demonio, digamos, de la mina y a la Pachamama y a la Virgen. Entonces, lo sagrado y lo profano siempre están muy mezclados en la mina, más que nada en Potosí. Bueno, la última pregunta de Silvano Pavón, pues él comenta que en las minas de Pamplona pues hubo un descenso demográfico importante a raíz de la viruela en 1559 y que se iban reemplazando por nuevas cuadrillas. ¿Sucedió algo similar en Potosí? Bueno, en Potosí se encuentran muchos casos de contagio, por ejemplo, como ahora. Todos estamos viviendo una realidad barroca. En el caso de Potosí vemos la viruela, vemos sarampión, vemos tabardillo, todos que vienen y pasan por la ciudad y matan a mucha gente. Pero también se ve que el cambio de mano de obra, la mitad sigue disminuyendo poco a poco, pero sigue, no es nada que cambia totalmente la estructura de explotación. Ok. Eh, bueno, Cris, eh, creo que hemos terminado con las preguntas. Eh, sí, creo que sí. Quiero pues de nuevo agradecerte, Cris, por tu tiempo, por tu generosidad conmigo y con el museo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, esperamos que pues no sé, nos veamos en una próxima vez para seguir hablando de Potosí, por supuesto. Por supuesto, a todos ustedes agradecerles por su participación el día de hoy, invitarlos. La próxima semana tenemos una charla con la profesora Idalia García de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar de libros en la colonia, circulación de libros. Este viernes tenemos un taller
con Nayibe Ruiz sobre el material de las salas didácticas virtuales que acabamos de sacar y invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que consulten nuestra página web en donde estaremos sacando la programación de todas estas semanas. Cris, de nuevo, mil gracias, me encantó volver a verte y un gran abrazo y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Jimena. Ha sido un placer y espero que les sirva algo para pensar en estos tiempos de cuarentena. Ay, sí, seguro.